Familia, ¿cómo están? Les saluda su servidor el Marto desde un parquecito que está en mi conjunto habitacional en donde ahorita está prohibido entrar. Bueno, prohibido así socializar y que los niños vengan a jugar y todo. Entonces me puedo dar aquí la escapada para darles la enseñanza desde acá. Y pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Ya estamos en el antepenúltimo capítulo, que es el capítulo 26. Y los versos que ahorita vamos a leer del 14 al 30, muchas veces los han leído y seguramente los conocen, aunque no los hayan leído. Es la famosa cena que tuvo el Señor con sus discípulos antes de ser traicionado. Son los versos que usamos para celebrar el memorial de la Santa Cena de Mateo o de cualquiera de los evangelios, pero es en esta cena que Jesús parte el pan y lo entrega, y la copa que simboliza el nuevo pacto, etc. Pero esta vez vamos a verlo desde otra perspectiva. Aquí es cuando Jesús anuncia que pues ya que uno de ellos lo iba a traicionar. Y la verdad es que nunca he visto que se hable de este tema, y es de los temas más dolorosos que sufrimos como seres humanos, la traición. Yo estoy seguro que si tú has tenido la mala pata de vivir una traición, que la verdad es que yo creo que todos los seres humanos en algún momento viviremos algún tipo de traición, es de las situaciones más dolorosas. Entonces el día de hoy quiero hablarte de qué hacer ante la traición. ¿Qué hacer ante la traición? Yo me acuerdo la primera vez que vi este dolor en alguien fuera de... Bueno, lo vi con mi papá, lo vi con mi pastor Freddy cuando lo hay traicionado. Yo he vivido traiciones, pero la que más me sacó de onda fue cuando unas amiguitas traicionaron a mi hijita Regina. Ahorita mi hija tiene 13, en aquel entonces tenía 11, me acuerdo bien. Y vi el dolor impresionante que le causó y cómo tuve yo que ayudarla a lidiar con esa situación tan dolorosa. Y hoy vamos a aprender del experto, familia, Jesús. Entonces el tema hoy lo pueden ver ahí: ¿qué hacer ante la traición? ¿Qué hacer ante la traición? Si tú has vivido una traición recientemente, o a lo mejor hace mucho, pero aún es algo que lastima, que duele, que no superas, vamos a ver cómo le hizo Jesús, cómo reaccionó, qué hizo él ante la traición, y adueñarnos de algunas verdades que te van a ayudar a superarlo. Vamos a leer el texto. Mateo, vayan ahí a sus bosquejos. Mateo capítulo 26, versos 14 al 30. Dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cómo me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. No era nada en aquel entonces. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. 30 piezas de plata para traicionar a un ser humano era muy poco, pero bueno, por 30 piezas Judas aceptó traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Al entrar en la ciudad les dijo: verán cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. El pastor Freddy tiene una enseñanza muy interesante del dueño de la casa que los recibió. Les sugiero que la chequen. Ya tiene su canal de YouTube, Mi Paz Freddy, y tiene esta serie que se llama Héroes Anónimos, donde aborda al que los recibió en su casa. Mi tiempo ha llegado y comeré la cena de Pascua con mis discípulos en tu casa. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les dijo y prepararon la cena de Pascua allí. Al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, o sea, ya habían empezado y estaban ahí en la comilona, les dijo:
Les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Ellos muy afligidos, otras versiones dicen que se pusieron muy tristes, le preguntaron uno por uno, los 12, ¿seré yo, Señor? Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Otra de las versiones dice, uno de ustedes que mete su mano en mi plato. Otras versiones dice, el que se atreve a meter su mano en mi plato. O sea, cuando tú metes ya la mano en el plato de alguien es porque tienes confianza con esa persona. Solo con tus compas cercanos hasta les robas ahí la comida o algo, ¿no? Con tu familia. Yo soy muy picky para eso, por ejemplo. Si alguien metió su mano en mi plato y yo no me enojé, es porque ya tengo una confianza muy cañona con esa persona. Estoy seguro que ustedes también no dejan que cualquiera llegue y meta mano en tu plato. Entonces, esa era una fuerte señal de quién era. Uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, en ese momento se enteraron todos. Los 12, los otros 11 y Jesús les estaba diciendo, en ese momento los otros 11 se enteraron que Judas era el que lo iba a traicionar. Ahí le dijo, todos preguntaron y él les contestó, el que toma de mi plato, que no sé qué. Y entonces Judas le dijo, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Los 11 se enteraron ahí que Judas era el que lo iba a traicionar. Y es increíble que no nos muestre ahí que Pedro, por ejemplo, se haya exaltado y le haya querido cortar la oreja como se la quiso cortar al guardia después, etcétera. O sea, continuaron en la cena. Es interesante, ahorita llegaremos a eso. Tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos, tómenlo y cómanlo porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, esta es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día que lo beba de nuevo con ustedes en el reino, hasta que lo beba nuevo, es que otras versiones dicen hasta que bebe el vino nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Está claro lo que sucedió. Judas fue a preguntarle a los sacerdotes que lo querían matar, ¿cuánto me dan si lo traiciono? No, pues que 30, ¿no? Quedamos 30 monedas. ¿Cuántas monedas eran? Ya se me olvidaron, que les dije que eran muy poquitas. 30 piezas de plata. 30 piezas de plata, va. Desde entonces Judas empezó a buscar el momento. Pero pues se acercaba la celebración de la Pascua. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la cena? Y el maestro los mandó con alguien que no nos dice su nombre. Dile a ese vato que prepare la casa, que porque ahí voy a comer la cena con ustedes. Y así lo hicieron y todo. Y fue cuando les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Todos, ¿quién? Judas le dijo, seré yo. Y Jesús le dijo, efectivamente, tú lo has dicho. Todos se enteraron en ese momento que Judas sería el que iba a traicionar a Jesús. Les voy a dar 6 puntos de qué hacer ante la traición. Los primeros 2 son cosas que tienes que tener bien presentes y saber. El primero de ellos es, la traición es inevitable. Es inevitable. No te vas a salvar de que te traicionen, aunque seas el mejor vato del mundo. Si ni Jesús se salvó de la traición. Entonces, la traición es inevitable. De la traición
no te salvas. Anota ahí, la traición es inevitable. ¿Y por qué es inevitable? Por la avaricia del ser humano. Judas, por 30 monedas de plata, estuvo dispuesto a traicionar. Yo he estado, cuando andaba de mañoso, vendiendo cosas que no debía, las compraba en Tepito, en la Peralvillo, y ahí también compraba CDs vírgenes y cassettes, porque ya les he contado mi rollo, grababa las prédicas de mi papá, etcétera, y yo vi ahí cómo hacían deals, y vatos estaban dispuestos a matar personas por 3,000 pesos. Otros que estaban ya bien clavados en la droga, por una grapa estaban dispuestos a apuñalar a un sujeto. O sea, la avaricia del ser humano es tal que están dispuestos a traicionar, incluso a asesinar por muy poco. Entonces, la traición es inevitable. Es inevitable la traición y tienes que saber que un día te va a pasar. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, poderle decir esto a mi hija antes de que le pasara. La verdad es que jamás pensé que fuera a vivir la traición a tan corta edad, ¿no? Dije, a lo mejor la puede vivir de sus padres, pero yo no la voy a traicionar, etcétera, ¿no? Jamás se me ocurrió preparar a mi hija a los 11 años para la traición. Y sucedió. Entonces, ya que la traicionaron, pude, por ejemplo, preparar a Martito. Mi Martito ya sabe que sus amigos lo pueden traicionar, que sus familiares lo pueden traicionar, que la traición es inevitable, lo tienes que saber, porque si tú crees que por ser bueno, porque tú eres respetuoso con los demás y tú te conduces bien, a ti no te va a tocar, no, si le pasó a Jesús. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener bien presente. La traición es inevitable. Va a suceder porque es producto de la avaricia. Tú puedes ver la avaricia, cómo se va gestando en el ser humano desde chiquitos. Y uno tiene un juguete más chido que el otro y no te lo presto, y no es que, y empieza a gestarse la avaricia, tristemente la avaricia del ser humano. Punto número 2 que tienes que tener bien presente. Siempre vendrá de alguien de tu entera confianza. Alguien que se atreve hasta meter la mano en tu plato. ¿Sí me explico? Siempre vendrá de alguien de tu entera confianza. Si no, no es traición. Si no, no te pega tanto. Si no, te vale. O es más fácil de superar. Porque no fue una traición. Los que me robaron el audio no me traicionaron al robarme. No, pues son ladrones, eso se dedican. ¿Sí me explico? No tenía yo una relación con ellos. Te enoja el hecho, etcétera, pero no podría decir, me traicionaron. ¿Por qué? Porque no eran cercanos a mí, no eran gente de mi confianza. Cuando alguien te traiciona, cuando usas la palabra traición, es porque alguien de tu entera confianza te volteó bandera, te robó, te dañó, te hizo algo en tu contra o deliberadamente ya está en tu contra a través de ciertas acciones, etcétera, o te pone el dedo, te vende, te acusa, etcétera, como lo hizo Judas. Siempre vendrá de alguien de tu entera confianza, si no, pues no es traición. Entonces, te lo digo porque muchos dicen, pero ¿cómo esa persona se atrevió? Yo le di todo. Pues por eso, la traición va a venir de alguien de tu entera confianza, de tu entera confianza. Por eso es que tienes que a veces aprender a amar sin encariñarte, por tonto que suene. Hablo de sin tener ese apego que te pueda dañar por si llega la traición, haciendo todo lo que involucra amar. Eso es algo saludable que puedes hacer con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de ministerio, con tus hermanos en la fe. Los amas, genuinamente los amas y haces todo lo que involucra el amor todo lo sufre, todo lo cree, no se envanece, etcétera, pero no permites que haya una ligadura como la que permites con tu esposa, por ejemplo, que ahí sí la debe haber, como la que permites con tus hijos, que si llega traición de ellos, pues será más doloroso, pero
siempre, si tienes en cuenta que si estás consciente que la traición va a venir siempre de gente de tu entera confianza, eres más así lo voy a poner, eres más inteligente a la hora de amarlos. Te entregas completamente porque eso es el amor. Cuando tú amas a alguien, estás susceptible, ¿verdad?, a que te traicione, a que te lastime, pero evitas esas ligaduras, esos apegos que ya a veces son tóxicos, que te pueden dañar muchísimo a la hora de una traición pues sí, de una traición. No sé si me doy a entender. O sea, cuando tú sabes que la gente de tu confianza es la que te puede traicionar, te conduces distinto a como si no supieras que gente de tu confianza te puede traicionar. Traté ya de explicarlo mejor. Entonces, punto número 1. La traición es inevitable. Va a suceder porque es producto de la avaricia. Siempre vendrá de alguien, el punto número 2, de tu entera confianza. Ahora aquí pone bien interesante. Fíjense cómo reaccionó Jesús y cómo reaccionaron sus discípulos. Tú puedes ver pues la escena y la noticia de la traición, incluso saber que estaba ahí quien lo iba a traicionar y se divulgó en ese momento, no les amargó la celebración. No les amargó la cena. De hecho, todavía después de eso, Jesús partió el pan y dio gracias y dio lo que hoy conocemos como el memorial de la comunión o de la Santa Cena. Todavía después dice que al final cantaron un himno, se pusieron a alabar antes de irse. O sea, la traición no les amargó la cena, no los vemos perdiendo el estilo. Mantuvieron la compostura. Y vemos a un Jesús hablándole con respeto y cordialidad a su traidor. Impresionante. No empezaron las mentadas de jefa, no empezaron los te lo dije, los señalamientos, no. Cuando ocurra la traición, ese es el punto número 3, sabiendo lo anterior, que es inevitable, producto de la avaricia del ser humano, viene de alguien de tu entera confianza, tienes presente esas cosas. Entonces, sabiendo lo anterior, cuando ocurra, mantén la compostura y háblale con respeto a tu traidor. Así, mantén la compostura y háblale con respeto a tu traidor. Tú estás procurando no ser como esa persona. Entonces, tú compórtate a la altura de las circunstancias. ¿Me estás traicionando? Era de esperarse porque eres de mi confianza. Te ganó la avaricia, lamentable. Me podría ganar a mí en algún momento también, así que no voy a perder el estilo, no voy a perder la compostura. Mantengo la compostura y tratas con respeto y cordialidad a tu traidor. Ahí te va por qué. Bueno, eso va más adelante. Ahora ahí te va algo increíble. Punto número 4. Que la traición no te prive de hacer lo que estás haciendo. Judas no arruinó la cena, ni la celebración, en lo más mínimo. Que tu traidor y la traición no te prive de hacer lo que estás haciendo. Ahí te va por qué. Tu traidor ya no es prioridad. Tu misión sí. Entonces, ¿cuántas veces vimos a Jesús? Ya estamos terminando el Evangelio de Mateo y conocimos claramente el carácter de Jesús. ¿Cuántas veces Jesús, por el ser humano, cambiaba hacia dónde dirigirse o dejaba lo que estaba haciendo por atenderlo
al ser humano que le pedía compasión, al leproso, al ciego, al paralítico, a la mujer que tocó el flujo de sangre, a Jairo que le dijo, ven porque mi hija está mal, que no sé qué. Entonces Jesús siempre poniendo pues al ser humano primero, dejaba de hacer lo que estuviera haciendo si alguien le pedía ayuda, si alguien le pedía misericordia y compasión o etcétera. Ya conocimos ese ser humano de Jesús, ese carácter de Jesús tan humano, tan buscar ayudar, etcétera. Sin embargo, aquí Judas no arruinó la cena. Aquí Jesús continuó cenando, continuó con su celebración. Esta vez no hizo pausa y, Judas, ¿por qué lo vas a hacer, hermano? Tanto tiempo caminando conmigo, a mi lado, compartiendo la comida conmigo, esta confianza. Eres encargado de las finanzas, Judas, te confiaba hasta el varo. ¿Por qué, Judas? Y luego por 30 monedas nada más. No manches, Judas, ¿qué te pasa? Recapacita. No vemos a Jesús haciendo eso que hacía en otras ocasiones. La traición no lo privó de hacer lo que estaba haciendo. El traidor ya no era prioridad, la misión sí. Y era importante celebrar la Pascua con sus discípulos. Jesús tenía muchas ganas de hacerlo antes de ir al Calvario, porque era la última vez que lo iba a poder hacer. Por eso avisó y les dijo, la cena va a ser en la casa de ese vato, del que no tenemos nombre, díganle que lo prepare, porque ahí voy a celebrar la Pascua con ustedes. Entonces, que la traición no te prive de hacer lo que estás haciendo. Que la traición no te prive de hacer lo que estás haciendo. Tu traidor ya no es prioridad. Tu misión sí. Tu traidor ya no es prioridad, tu misión sí. Cuando tienes gente que es de tu confianza, es porque hay un apego emocional, es porque que te decía que te conviene que lo hagas con inteligencia, ese apego para que no te lastime tanto, pero hay esa cordialidad, ese amor, entonces duele, por supuesto que duele, pero y son prioridad en tu vida las personas de tu confianza. Cuando te traiciona, ya no es prioridad. Rompió la confianza, ¿sabes qué? Te trato con respeto y con cordialidad, pero no me vas a amargar la existencia. No vas a dejar que deje de hacer lo que estoy haciendo. No, ya no eres prioridad, mi misión sí, así que yo continúo, mano. Si me traicionaste, tendría que pasarme alguna vez, etcétera. Entonces, vamos a recapitular. La traición es inevitable. Va a suceder porque es producto de la avaricia. Siempre vendrá de alguien de tu entera confianza. Sabiendo lo anterior, cuando ocurra, mantén la compostura y háblale con respeto a tu traidor. A mí me llama la atención que no solo Jesús mantuvo la compostura, todos los demás discípulos, hasta Pedro. Ese Pedro atrabancado que cuando llegaron a arrestar a Jesús, sí saltó y le cortó la oreja el guardia, y Jesús una vez más, Pedro, ay, hijo del maíz, y Jesús le vuelve a poner la oreja. Fíjense cómo aquí ni Pedro brincó. No les iba a amargar Judas la celebración. No les iba a amargar Judas, no los iba a privar de hacer lo que estaban haciendo. Estaban comiendo, celebrando la Pascua con su maestro. Se agüitaron cuando Jesús les dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Ya después salió quién iba a ser. Siguieron. Ahí no dice que Jesús haya corrido a Judas. Aquí nos dan a entender que Judas estuvo hasta el final cantando el himno antes de que se fueron al Monte de los Olivos, que ahí sí se ve que no fueron todos, ahí sí se nos explica, porque después fue cuando Judas llega, ya llegaremos a eso, y le da el beso al maestro y lo entrega, ¿no? Entonces, esto está buenísimo. Fíjense, se los voy a volver a leer. Cuando Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó, ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego
no, antes, perdón. Antes, cuando todos le preguntaron, ¿seré yo Jesús? Y Jesús contestó, uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Esto es a lo que voy. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Otra versión dice, en otras palabras, que al que traiciona le va mucho peor que al traicionado, por así decir. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Así se expresó Jesús. Así de, me va a traicionar, me van a traicionar, pero para el que me traicionó, qué terrible le va a ser. Sería mucho mejor que no hubiera nacido. Entonces, esto es el punto 5 que te quiero hacer ver. Ten la certeza que el daño causado por el traidor no se compara con el daño que vivirá el traidor. El daño causado, el daño que te causó el traidor, no se compara con el daño que vivirá el traidor. A estas alturas del partido, tú y yo ya sabemos de la siembra y la cosecha. Lo que siembras, cosechas, y lo cosechas con creces. Cuando tú siembras al Señor, eres fiel en tus diezmos y ofrendas, cuando tú eres bueno con las personas, cuando tú eres dadivoso, todo eso lo cosechas con creces. Dios te da hasta que sobreabunde. Tú eres bueno con las personas, las personas son buenas contigo. Lo cosechas con creces, pero igual al revés. Cuando tú siembras maldad, mentira, cuando dañas a las personas, también eso lo cosechas con creces. Entonces, la traición es de esas que se cosecha tan gacho que Jesús dice, mejor le hubiera sido ni haber nacido. Y es que Judas en ese momento no sabía que iba a terminar tan mal que iba a acabar suicidándose, quitándose la vida. Cuando estás en ese borde, los que hemos estado en ese borde, es porque ya perdiste toda esperanza, ya no ves salida, ya no ves ni el más mínimo asomo de esperanza, de felicidad. La tristeza ya te envolvió por completo, la oscuridad, la impotencia, la falta de respuestas, el no saber qué hacer. Es un estado horrible. Así acabó Judas, y él sí se acabó suicidando, colgando de un árbol. Entonces, ten la certeza que el daño causado por el traidor no se compara con el daño que vivirá el traidor. Y esto te debe de dar un poco o un mucho de paz, porque lo que he podido ver con mis ojos cuando he vivido la traición de cerca con personas que amo o con un servidor cuando me han traicionado, es que algo de lo que más cala es, no manches, me traicionó y yo lo veo como si nada. Hasta le está yendo mejor, hasta le está yendo bien, o me robó, me traicionó, me robó el secreto, abrió su compañía y mira cómo le está yendo, etcétera. No, túmbate ese rollo. No tienes idea lo que va a cosechar. A lo mejor ahorita pinta muy bien la cosa, como cuando Judas y sus 30 moneditas, y pintaba bien la cosa, y lo entregó con un besito, y él como si nada, no se imaginaba que iba a terminar suicidándose, ahorcándose de un árbol. Entonces, el daño causado por el traidor no se compara con el daño que vivirá el traidor. Y el punto número 6, antes de ver esto ahora, todo esto, pero desde la otra perspectiva, la perspectiva del traidor,
La traición no frena tu propósito, te perfila hacia Él. Aquí Jesús sabía por anticipado quién lo iba a traicionar. No solo que había de ser traicionado y así estaba profetizado y así tenía que ocurrir para que él cumpliera su propósito. Él incluso sabía quién. Él desde que conoció a Judas sabía que él lo iba a traicionar y aún así fue capaz de convivir con él y de darle esa confianza al grado de que comiera de su plato y de encargarle las finanzas, etc. Increíble cómo Jesús pudo poner estos puntos que vemos en práctica con antelación, o sea, sabiendo quién era el que lo iba a traicionar. Si nosotros tuviéramos esa información, muy probablemente te alejas de esa persona o lo eliminas de tu círculo de confianza, ¿no? Es increíble Jesús. Pero aquí mismo Jesús les da a entender, esto tiene que pasar. Esto tiene que pasar para que yo cumpla mi propósito. Entonces acuérdate que nada escapa de la soberanía de Dios y que a los que le amamos todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces la traición no frena tu propósito, te perfila hacia Él. Y yo hoy lo puedo ver con mi hijita, por ejemplo, que les decía que la traicionaron bien gacho, sus amigas le rompieron el corazón horrible, aprendió y hoy mi hija a sus 13 años tiene una madurez para relacionarse impresionante. Tiene una madurez para escoger ya a sus amigos y para decir quién es tu amigo. No, es mi conocido. Ah, canijo, a los 13, que a todos, al que te habla ya le dices amigo. Es decir, esto la fue perfilando hacia su propósito, hacia su madurez, hacia lo que Dios quiere desarrollar en ella. Poniéndote a mi hijita en este caso como ejemplo. Entonces, la traición no frena tu propósito, te perfila hacia Él. También lo pude ver con mi papá. Yo me acuerdo, viví muchas traiciones y las viví de cerca como las vivió mi papá. Las primeras con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucho llanto. Las pocas veces que yo vi a mi papá llorar audiblemente así de fue porque lo traicionaron. Y él había defendido a esa persona, amado a esa persona, ayudado a esa persona, muchas veces limitándonos a nosotros para ayudar a esa persona, etc. Entonces, pero vi cómo fue aprendiendo, al grado de que la última vez que pude ver de cerca cómo él reaccionó ante la traición, pude ver esto que estamos viendo. Y me acuerdo que incluso ahora oró por su traidor y le dijo, Dios, híjole, el vato ni sabe en lo que se metió, no se la va a acabar. Dios, aligérale las consecuencias a tal persona. O sea, ya bien consciente de todo esto, ya no perdió el estilo, ya no lo amargó, le amargó la existencia, ya no lo privó de lo que estaba haciendo, simplemente hasta oró por él, así de, uy Dios, ni tiene idea del daño que le viene, aligéraselo, mano, porque la regó. Y ya, continuó con sus actividades como si nada. Entonces, debemos de lograr eso, familia. Y la idea es poderlo aprender rápido para no tener que sufrir mucho cuando tengamos traiciones, no aprender a la mala. Aquí Jesús y los discípulos, los otros 11, nos enseñan cómo hacerlo. Entender que la traición es inevitable, va a suceder porque es producto de la avaricia, siempre vendrá de alguien de tu entera confianza. Cuando ocurra, mantén la compostura y háblale con respeto a tu traidor. Que la traición no te prive de hacer lo que estás haciendo. Tu traidor ya no es prioridad, tu misión sí. Ten la certeza que el daño causado por el traidor no se compara con el daño que vivirá el traidor. Y la traición no frena tu propósito, te perfila hacia él. Ahora, somos humanos todos los que estamos aquí. Así que somos propensos a que esa avaricia a veces nos gane
Y todos aquí somos propensos también, entonces, a traicionar. Si tú has traicionado a alguien, puedes comprobar que estas cosas son ciertas. Que la cosechaste ruda, que a lo mejor hasta la sigues cosechando. Que perdón, me acordé de algo que no les voy a compartir. Es rudo traicionar. Yo traicioné a mi mejor amigo cuando era chiquito y le robaba su dólar de su lunch en Estados Unidos. Entonces, yo le robé a mi mejor amigo cuando era chiquito, cuando era morrito. Eso es traición total. Y he vivido muchos robos. ¿Qué onda? La cosechas con creces. ¿Quién iba? Digo, no sé si relacionarlo o no, pero pues sí me pone a pensar. ¿Quién iba a pensar que robarle el dólar a mi mejor amigo cuando yo era chiquito podría traducirse en un robo como el que viví de miles de pesos en equipo, como cosecha de eso que hice cuando era chiquito? Puede ser que no, porque tiene mucho que me arrepentí de eso. Yo sé que ya Dios me perdonó, pero está cañón la traición. Se cosecha feo la traición. Entonces vamos a terminar orando primero por los que nos han traicionado. Por los que nos han traicionado. A lo mejor nunca pudimos actuar así, con cordura, con templanza, sin faltar al respeto, sin perder la compostura. Y insultamos, agredimos, herimos, etcétera. Vamos a orar por nuestro traidor o nuestros traidores. Que Dios los bendiga y que les aligere las consecuencias. Vamos a pedir perdón si hemos traicionado. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a lograr reaccionar como Jesús reaccionó ante la traición, por nuestro bien y por el bien de los que nos rodean. Imagínense cómo se hubieran afectado los otros 11 discípulos si Jesús no hubiera actuado con tal compostura, respeto y como actuó. Imagínense el último recuerdo de la Pascua que hubieran tenido sus discípulos de Jesús, de esa celebración que tuvieron con Jesús, y todo hubiera sido un caos, y hubiera habido señalamientos, insultos, y imagínense qué feo. Entonces, no solo es bueno lograr hacer esto ante la traición nosotros, sino por el bien de los que amamos, por el bien de los otros en ese círculo de confianza que también están siendo traicionados. Porque Judas no solo traicionó a Jesús, Judas traicionó también a los otros 11 discípulos, ¿sí me explico? Pero como Jesús manejó la situación, protegió el corazón de sus 11 discípulos, no los envenenó, no envenenó el corazón de sus discípulos en contra de Judas. Entonces, eso es muy importante. No solo aprender a hacer esto ante la traición por nosotros, sino por la gente que amamos. Vamos a orar. Dios, muchas gracias porque no deja de ser práctica tu palabra. Es increíble cómo podemos aprender, Jesús, de tus reacciones, de tus palabras, de tu comportamiento. Padre, gracias por darnos la oportunidad de aprender de tu Hijo de esta manera, Dios. Gracias porque podemos
implementar estas cosas prácticas en nuestra vida para que sea más ligero el asunto, para proteger el corazón de las personas que amamos. Y Padre, te queremos hoy pedir por todas las personas que nos han traicionado de alguna manera, a lo mejor nada más con palabras o a lo mejor con acciones, a lo mejor con acciones tan gachas que nos metieron al bote, que nos dejaron en la calle económicamente o cosas así, Dios. Hoy perdonamos a nuestros traidores porque es lo que tú anhelas de nosotros y tú nos perdonas. Y te pedimos que tengas misericordia de ellos, que les aligeres las consecuencias, Dios, porque sabemos que se cosecha gacho la traición. Ya los soltamos, los ponemos en tus manos, entendiendo que todo ese daño que nos hicieron no se compara con el que les vendrá o el que ya están viviendo o ya vivieron, Dios. Ten misericordia de ellos. Porque si nosotros hemos traicionado, también te pedimos misericordia para nosotros. Hoy te pedimos perdón si nosotros hemos traicionado a alguien. Perdónanos, Dios, si nos ganó la avaricia, Dios, la codicia. Perdónanos, Dios. Ten misericordia de nosotros, así como te pedimos misericordia para quienes nos han traicionado. Y Padre, te suplicamos que nos ayudes a poner en práctica lo aprendido. Que en medio de una traición, cuando llegase, que podamos mantener la compostura, Dios, que podamos mantener la cordialidad y el respeto y reflejarte, Jesús, que podamos actuar con sensatez, como te decíamos al principio de esta oración, para proteger no solo nuestro corazón, sino el corazón de todos los que amamos, que están en ese mismo círculo de confianza. Gracias, Dios, porque podemos aprender de tu palabra de esta manera. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, familia. Continuaremos con el estudio del Evangelio de... Ay, espérame tantito. Ya me vino el poli a correr. Lo bueno es que ya terminé. Continuaremos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo la próxima semana. Primero Dios, hoy no tengo ahorita el videíto que pongo siempre al final de los diezmos y ofrendas, pero ya saben que Dios les recompensa con creces si son fieles en esa área. Que Dios los bendiga. ¡Pau! Bendiciones.